Sería más bien preocupante, y eso sí me tendrían que cuestionar como parte de mi labor periodista. Analicemos, ¿les parece? Con alguien que entiende mucho de política, de hecho más que yo, porque es un politólogo, un analista, y ha sido además jefe de OMPE. Me refiero al señor Fernando Tuesta Soldevilla, quien ya se encuentra con nosotros. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juliana. Gracias, gracias. Conversé ahora largo y tendido, no lo teníamos preparado en pauta con Pedro Castillo, lo logró nuestro corresponsal en Cajamarca. Espero que hayas escuchado, ojalá que sí, parte de lo que me dijo. Me dio la sensación a mí, dime Fernando si tienes la misma idea, de que tiene un discurso más bien abierto a conversar con diferentes representantes de otras fuerzas políticas y de restar ese temor, ese miedo que existe en parte importantísima de la población por lo radical de su discurso. Mira, ya empezó la segunda vuelta, ¿no? Declaraciones de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo, perdón, así lo indican, porque mira, los dos sumados dan 33%, 32%. Quiere decir de que cerca del 68, 70% no votaron por ellos. Esta es la cifra más baja de la historia. Vale decir que los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta tengan un porcentaje tan pequeño. Solo hace el 2016, cuando pasaron a segunda vuelta Keiko Fujimori y PPK, pero Pablo Kuczynski, era más o menos 62%, 63%. Ahora es la mitad. Nunca antes alguien que había ganado en primera vuelta lo hizo con tan poco porcentaje. Claro. Ni nunca antes una persona que pasaba, un candidato, en este caso candidata, lo hacía con tan bajo porcentaje. En consecuencia, tienen que conquistar el 70% del pastel electoral. Y eso no lo hacen manteniéndose los mismos discursos de primera vuelta. Y esto quiere decir que tienes que hablarle pues a ese público, ¿no? En algunos casos por intermedio de sus líderes, y en otros casos no necesariamente, porque en el Perú no se endosan votos. En el Perú desde la década del 60, el APRA lo podía hacer, pero ningún candidato más. ¿Y qué? Y entonces las palabras de Keiko Fujimori, ahora las declaraciones de Pedro Castillo van más o menos en ese sentido. Claro, se van a correr un poco al centro. Un Pedro Castillo que se acerca un poquito al centro, pero que también debe estar analizando lo que podría perder si de pronto hace lo de Ollantumala, que arrancó con un discurso de gran transformación y con un polo rojo y poco a poco le fue poniendo detergente, se puso rosadito y al final gobernó con polo blanco ñapancha, ¿ok? Claro, él se tiene que cuidar porque tiene a los ronderos, porque tiene a los maestros de su lado y tiene a un grupo del país, ese país que no tuvimos la capacidad de ver y que también se llama Perú, Fernando, y que confían en él justamente porque es esta especie de caudillo libertador que viene con la bandera del Estado de que yo sí te voy a representar porque entiendo que para ti el gobierno de turno no, el Estado y lo que representa más bien el Estado en un país tan dividido, tan multicultural como el Perú, no estuvo visible, no estuvo frente a tus ojos porque tú eres un abandonado o eres una abandonada. ¿Hasta qué punto Castillo como estrategia política, Fernando, puede generar tranquilidad a un sector que sería este 70% del electorado, que no es poca cosa, que no ha votado ni por Keiko ni por Pedro Castillo, y hasta qué punto no olvida, no deja de lado a los que le dijeron aquí estamos contigo para que pases a una segunda vuelta? Chamba difícil, ¿eh? Sin duda, además en un doble sentido, no solamente para ganar, sino para gobernar. Mira tú la composición del Congreso. Es una composición del que no pueden dar la espalda. Es una composición en donde cualquiera que llegue a ganar en segunda vuelta no va a poder aplicar su programa de gobierno tal cual, porque el Congreso va a tener 32 más o menos escaños de Perú Libre, y si Castillo fuera el presidente tendría al frente 98 que no lo son. Ahora, en el otro lado, Keiko Fujimori tendría 24 más o menos escaños, pero hay 106 que no son de ella. Claro. En consecuencia, tiene que mirar hacia adelante previamente en el contexto que tú has descrito. Y entonces, ellos tienen que convencer al electorado, a sus intermediarios, que algunas de las cosas que dijeron en primera fueron de primera vuelta. Claro, pero nadie gana casi con el mismo discurso
de la primera vuelta, casi nadie. Y Castillo efectivamente nos dice que él está dispuesto a conversar con los representantes de las diferentes fuerzas porque la idea es conciliar, la idea es trabajar juntos por un proyecto llamado Perú, más allá de los planes de gobierno expuestos en una primera vuelta. Totalmente de acuerdo, las estrategias cambian, así funciona la política y las contiendas electorales, sobre todo cuando hay dos fases, primera y segunda vuelta. Pero también estamos hablando de una Keiko Fujimori que tiene el antecedente de la actitud obstruccionista de la bancada enorme que logró en un momento con 73 escaños, que ahora abraza la figura del padre, ¿no? Que es, sí, el que logró reactivar la economía en los 90, pero que también mató, que también robó, que se generaron durante su gobierno, su dictadura, actos de corrupción, y ella ya no marca distancia, más bien ahora estoy con mi papá, y que tiene un antivoto altísimo. Por lo tanto, ¿para quién va a ser más difícil calar en ese 70% que tiene que ser convencido y que votó o viciado o nulo o por otros candidatos que ya están fuera de carrera? ¿Pedro Castillo o Keiko Fujimori? De acuerdo a tu experiencia, a tu análisis. Mira, ambos tienen, así como sus fortalezas, sus tremendas debilidades. Además, Keiko Fujimori, habría que agregar, está procesada, ¿no? Hay ya efectivamente ya presentó la Fiscalía los cargos para iniciar posteriormente el proceso contra ella, que claro, se verían pues limitados si es que ella sale elegida. Pero más allá de eso, mira, Pedro Castillo efectivamente tiene que también convencer a un porcentaje alto del electorado, pero además ha hecho ver eso que se repite cada 5 años, Juliana, que es el Lima, en realidad, el Perú. Y este voto, donde él aparece octavo en Lima, en el resto del país aparece primero, ¿no? Según las regiones un poco más menos, pero sumados el resto del país, él aparece primero, y en Lima, octavo. Es decir, Lima ya no representa lo que era hasta más o menos una muestra de lo que era el Perú. Ahora van como si fueran cuerdas separadas. ¿Y esto qué quiere decir? Este es nuestro país, que no solamente hay tremendas desigualdades, sino que es nuestro país en que a través de la pandemia estas se han visto de manera mucho más visibles, cruentas, y que ha creado en el elector también un hartazgo, un nivel de mayor encono contra los políticos, que lo está expresando Pedro Castillo. ¿Hasta qué punto va a lograr calar también en una Lima que, si bien es cierto, no es el Perú, es el 30%? Así es. Y en algunas urbes importantes, ¿no? ¿Qué pasó con las encuestas, con los sondeos, Fernando? Sobre todo tú, que tienes mayor cercanía con todo lo que tiene que ver con estos análisis de mercado por tu propio trabajo y demás. Claro, no lo vieron. Las últimas semanas, donde todavía se podían publicar estos estudios, veíamos a un Pedro Castillo creciendo a nivel nacional, sobre todo por ese voto, ¿no?, que iba, digamos, encontrando dónde calar al interior del país. Pero no es posible que nadie lo viera como el candidato que pasaba a una segunda vuelta instantáneamente por el porcentaje que le lleva a quien estaría segundo, Keiko, Hernando de Soto, lo más seguro ya a estas alturas de la noche, Keiko Fujimori. ¿Qué sucedió allí? Porque haciendo mea culpa también como periodistas, como medios de comunicación y como analistas también, Fernando, sí, efectivamente, sorprendió a muchos Pedro Castillo 3-4 días cuando se empezaron a viralizar estas encuestas que ya no se podían por ley publicar, pero que uno ahora comparte por la propia tecnología, por las redes sociales, vía WhatsApp. Y Pedro Castillo, había gente hasta ayer que no sabía quién era Pedro Castillo, el candidato del lápiz. Mira, efectivamente quienes injustamente tenemos información privilegiada, así es, en la última semana, el sábado, yo personalmente ya tenía información y con eso yo podía concluir que Pedro Castillo ganaba el día siguiente. Porque las simulaciones de votación de Ipsos que se hizo el sábado y que se entregó, ya colocaban a Pedro Castillo primero. Y antes, la del viernes, él ya estaba en primer lugar. Lo que ha pasado es que Castillo ha crecido intempestivamente en la última semana. Ya venía creciendo, pero donde ha tomado, digamos, un nivel de empinado de crecimiento de votos ha sido en la última semana, pero las encuestas sí los detectaron.
Lo que pasa es que no es que tenía 15% hace 10 días, no, este 15% lo ha logrado, entre otras cosas, carcomiendo, por ejemplo, la votación de Verónica Mendoza, arrancando a Johnny Lescano y muchos indecisos. ¿Y por qué? Y superando en el sur, en el centro, sí. Y con votaciones importantes también, ¿por qué no decir en el norte y en el oriente? Qué importante lo que mencionas, porque en el caso de Verónica Mendoza, y ahora las redes están que arden, dicen, por culpa de los que le hacían preguntas sobre Venezuela y decían Verónica la terruca, está ahora primero Pedro Castillo, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente prefirió una izquierda mucho más radical, que es la que representa Pedro Castillo, a más bien una postura socialista de izquierda más relajada, que podría generar temor, y es comprensible en un grupo de la población que dicen ya ahora porque estamos en campaña y porque tenemos el referente Venezuela que nos suena mucho, sobre todo porque tenemos aún más de 1 millón de venezolanos viviendo en el Perú y sabemos la historia, lo que ha pasado acá nomás. ¿Por qué la gente sí le tuvo temor al último a Verónica Mendoza, a un Marco Arana que está en el grupo de otros, de los pitufos, según los últimos resultados ya del conteo de las encuestas, Fernando, y no a Castillo? Porque él tiene el voto de provincia y los otros dos no, porque en todo caso Mendoza no caló con su discurso, con su plan de gobierno en provincias y Castillo sí? Creo que la primera sorpresa de Verónica Mendoza fue la aparición de Johnny Lescano, que siendo el de Puno, ya venció, le había ganado la partida inicial en el sur de Perú. Pero si tú ves la votación de Pedro Castillo, vas a encontrar algo, Juliana. Es el perfil del votante típico de izquierda desde hace 40 años. Es el surandino, es el trapecio más pobre del país, allí donde además la sindicalización y organización de la gente ha sido histórica. Él tiene una red comunicativa y organizativa mucho más fuerte, que es el SUTEP, el sector radical, el SUTEP CONARE, claro, que se ha expandido, lo que no tiene un partido, lo tienen los maestros, la cantidad de maestros que hay en el Perú, pero además Fernando, en todo el país, algo que muchos creo que no ven hasta el momento, ¿no? No es cualquier profesión, es el maestro. Y el maestro es un profesional que en este país, en el Perú principalmente, se respeta mucho. Al maestro se le respeta. Y además está muy cerca pues a la familia, ¿no? O sea, los primeros años, en fin, sí, formadores. Y en provincias y en lugares mucho más pobres, ves a maestros esforzados, sacrificados, pero también, ¿sabes qué? Golpeados, sumamente golpeados por la economía, por la pandemia, donde ellos ven de manera clara cómo no los gobernantes, pero también el Congreso, en este conflicto que les parece increíble delante de azote contra la salud, mostraba pues esta indiferencia. Y el voto de Castillo también, entonces, de hartazo, es un voto de castigo. Es un voto que no expresaba en ese momento Verónica Mendoza, que quería efectivamente con determinadas demandas que incluso eran progresistas, liberales, que en sectores rurales y de provincias son conservadores. O sea, por eso es que el señor Rafael López Aliaga le ha mandado pues un mensaje de guiño de ojo al decir que los dos somos pro familia, dice, ¿no? Etcétera, porque efectivamente Pedro Castillo es conservador. Bueno, ahora Fernando, sí, tenemos que ir terminando, pero ahorita ya estamos en el momento del flirteo, ¿no? De ven que te coqueteo. Llegó de Simón, ¿no? Mandándole también, tirándole su maicito a Pedro Castillo, lo propio López Aliaga con Keiko Fujimori, y vamos a ver cuáles son las tendencias, porque quienes han participado en esta contienda por un tema de respeto a la democracia del electorado, van a tener que decir, ok, no ganamos, están estos dos candidatos, nosotros queremos endosar el voto a este, a esta, a este,
el orden de los factores no altere el producto, por favor, y ver finalmente qué sucede. La foto la tenemos ahora, pero ni siquiera tenemos al 100% las actas contabilizadas de OMPE. Así que mucho por hablar, mucho pan por rebanar. Y lo más importante, creo, Fernando, y en esto vamos a coincidir porque tú eres un demócrata, que justamente lo importante es defender la democracia, el libre mercado y lo que hemos conseguido, que también es bueno en el país, porque hay muchos errores, muchas taras, mucho por cambiar, pero también mucho por resguardar, mucho por proteger y mucho por decir, esto aquí que tenemos ya nadie me lo quita. Gracias. Así es, sin duda, eso hay que hacerlo. Fernando. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacer. Por ahí vamos todos, creo, y tenemos que ser conscientes que esa es la línea, ese es el camino, la ruta. Gracias a Fernando Tuesta, Sol de Villa. Tengo que ir a la pausa con